Bien, hemos hablado de ácidos y bases, ¿ya? Y en resumen, habíamos dicho de que un ácido es una molécula que cuando es colocada en agua libera protones y una base libera OHs o captura protones, da lo mismo. Las sales minerales son moléculas que cuando son colocadas en agua también se ionizan, pero con la diferencia que ninguno de los iones que van a formar es un ion del agua. ¿Ya? La sal más común, la más clásica que se conoce, el cloruro de sodio, eh, en donde cuando está fuera del agua, cada uno de los iones de cloro está interactuando con un sodio, ¿ya? Pero cuando son colocados en agua se disocian, ¿ya? Y la disociación hace de que no queden como los átomos originales, como sodio y como cloro, sino que queden como iones, como ion sodio y ion cloruro, ¿ya? En donde un electrón que está desapareado del sodio pasa a completar una capa del cloro. Y así quedan los dos estructuralmente más estables. Quedan con carga, ¿ya? Pero recuerden, desde el punto de vista químico, las moléculas prefieren estructuralmente, o sea, la estabilidad estructural prima por sobre la estabilidad de cargas. Entonces, como pueden ver, este queda con un electrón menos, o un protón más, como quieran llamarlo, y este al revés. Este queda con un electrón más, por eso queda con carga negativa. ¿Ya? Eh, Aquí aprovecho a mencionar otra cosa también interesante, que no hemos dicho de los ácidos y bases, ¿ya? Para que les quede claro. Eh, el, HCl es un ácido. Cuando yo lo coloco en agua, este produce hidronio y produce cloruro, ion cloruro. Carga positiva, carga negativa de los dos iones. ¿Ya? Eh, si yo tengo NaOH, NaOH, el NaOH es una base. Libera sodio y libera hidroxilo. ¿Ya? Y si yo tengo NaCl, NaCl es sal, este se disocia como Na y como Cl, ¿ya? Este sería ácido, este sería base y este sería sal, ¿ya? Cuando ustedes vean moléculas que se disocian, fíjense, siempre tienen cargas, ¿ya? Estos tres tipos de moléculas al disociarse, porque hay otras moléculas que cuando se disocian no se cargan, no se ionizan. Estas tres sí, ácidos, bases y sales, cuando se disocian, se ionizan. Carga positiva, carga negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. La diferencia está aquí. El ácido produce un ion del agua, el ion positivo. La base produce un ion del agua, ¿ya? La sal no produce ningún ion del agua. Por esa razón es que los ácidos y las bases sí afectan el pH, ¿ya? Sí afectan el pH, pero las sales, las sales no afectan el pH, porque las sales no producen ningún ion del agua, por lo tanto no van a afectar la concentración ni de ionios ni de hidroxilos, ¿ya? Así que esto lo digo porque a veces ha pasado que, sobre todo en laboratorio, a veces hay alumnos que consideran de que si le agregamos sal al agua, vamos a afectar el pH, y eso no es así, para que les quede claro, ¿ya? Otra cosa más al respecto de, de ácidos y bases. Si yo mezclo ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, se van a generar estos. Y estos van a generar una combinación entre estos elementos. ¿Ven? NaCl es sal. OH hidrógeno, agua. Si yo mezclo un ácido con una base, se neutralizan, porque al mezclarse ácido con base, forman sal más agua. ¿Ya? Esa es una cosa que me queda pendiente con respecto de lo que son los eh, ácidos y bases.
¿Ya? Esa es la diferencia entre estas tres tipos de moléculas. Las tres se ionizan, forman iones, pero estas dos sí forman iones del agua, afectan el pH, las sales no. Ahora, no porque las sales no afecten el pH, no significa que no tengan roles. Las sales tienen un montón de roles en los organismos. Y hay dos tipos de sales. Desde el punto de vista clásico, se las clasifica como sales insolubles y sales solubles, ¿ya? Pero a mí no me gusta mucho el término sales insolubles, porque en realidad todas las sales se solubilizan, solo que las que se les llama insolubles se demoran bastante, ¿ya? Si ustedes colocan, por ejemplo, un pedazo de hueso, que son sales, en agua, se va a disolver. Claro que van a pasar meses, tal vez más de un año en que se disuelva ese hueso en agua, pero se va a disolver, ¿ya? Entonces, en realidad, considero que el término más correcto debería ser sales poco solubles. Ahora, las sales que se demoran bastante tiempo en disolverse han sido aprovechadas por los seres vivos para formar estructuras rígidas, para formar estructuras que les dan soporte o resistencia, ¿ya? Y así tenemos, por ejemplo, sales como carbonatos cálcicos que forman las caparazones de un montón de invertebrados, moluscos, artrópodos, corales, etcétera. Nosotros mismos, los humanos y muchos animales, tenemos carbonato cálcico en el oído, ¿ya? Los llamados otolitos, que son unas piedritas que están en el oído interno y que son indicadores o le indican a nuestro cerebro nuestra posición espacial, ¿ya? Eh, tenemos una especie como de jalea, una especie de gelatina sobre el cual están puestas estas piedritas. Unas células han producido estos cristales que son sales. Y la interacción con la gravedad hace de que unas neuronas que tenemos allí le indiquen al cerebro si nosotros estamos en una posición o en otra. Eso lo pueden probar cualquiera con su cuerpo, ¿ya? Cierren los ojos y automáticamente uno sabe su posición. Uno sabe si está acostado, si está sentado, si está de lado, si está boca abajo, boca arriba, etcétera, ¿ya? Y de hecho, es tan buena nuestro sensor de equilibrio que si uno mueve la D a la cabeza menos de 1 milímetro, puede percibirlo, ¿ya? Y eso gracias a estas sales que forman esas estructuras. Aparte tenemos otras sales que forman nuestro esqueleto, ¿ya? Y de todos los vertebrados. Y en el caso de plantas, hay sales de sílice. Por ejemplo, no sé si alguien se ha paseado por un campo de maíz, no le recomiendo, pero porque corta, las hojas de maíz y otras gramíneas cortan, porque tienen sales, sales de sílice, ¿ya? Y el sílice es el material con que se hace el vidrio. O sea, es como que la hoja de maíz tuviese en el borde, no solo en el borde, sino en toda su estructura, microcristales de vidrio. La planta la usa para darle resistencia a la hoja, ¿ya? Para que no se caiga y de esa forma hacer mejor fotosíntesis, etcétera. Pero corta, ¿ya? Y así, tenemos varios usos que les dan los diversos seres a este tipo de sales que les toma tiempo disolverse en el agua. Hay otras sales que se disuelven con mucha facilidad. La más común, que es el cloruro de sodio, es una de ellas, ¿ya? Entonces, con esa sería ilógico que alguien quiera formar un esqueleto porque le cae una gota de agua y empieza a disolverse. Entonces, esas sales que sí se disuelven en agua tienen otros roles. Eh, y hay tres roles que son importantes, que tienen que ver, uno, con la, la mejora de las funciones catalíticas de muchas enzimas, ¿ya? Hay montones de enzimas que funcionan bien, que hacen su trabajo eh, sin necesidad de algo extra, pero que cuando le colocamos un ion mejoran su actividad, ¿ya? Por ejemplo, casi todas las enzimas que utilizan nucleótidos necesitan magnesio, ¿ya? Hay un montón de otras enzimas que utilizan calcio, que utilizan fosfato, etcétera, ¿ya? Entonces, montones de sales sirven como cofactores de enzimas, ¿ya? De hecho, hay enzimas que sin las sales no funcionan, ¿ya? Así de importantes. Entonces, un rol es ese,
participar en la función catalítica. No es que la sal haga la función catalítica, pero colabora con el responsable, que serían las enzimas, ¿ya? Otra es la función osmótica. La función osmótica tiene que ver con la regulación de, de la concentración de moléculas al interior y exterior celular. Después de ver membrana vamos a hablar más de eso también. Pero, pero la concentración de sales, la regulación de la concentración de sales al interior y exterior de la célula permite que se generen un montón de fenómenos fisiológicos importantes que tienen que ver con la distribución del agua, que tienen que ver con el potencial de membrana, que es la distribución de cargas a ambos lados. Y el potencial de membrana, a su vez, tiene que ver con la sinapsis neuronal, con la conexión neurona-músculo y con un montón de otros procesos donde se altera el potencial de membrana para realizar funciones fisiológicas muy variadas, ¿ya? Eh, la tercera función es la función tamponante. Y un tampón es un buffer o un regulador de pH, ¿ya? Entonces, eh, como decíamos hace rato, cada parte de nuestro cuerpo mantiene un nivel de pH, un nivel de hidronios e hidroxilos específico. Es importante que se mantenga ese nivel por la homeostasis que se requiere, ¿ya? Una propiedad básica de la vida, la homeostasis de pH, pero tenemos una gran cantidad de sales que van a funcionar asociadas a ácidos para permitir esa regulación de pH, ¿ya? Por ponerles un ejemplo sencillo, si ustedes se toman un vaso de, pongamos medio litro de Coca-Cola, hay gente que es capaz de hacer medio litro de Coca-Cola, como si nada. La Coca-Cola tiene un pH como de 1. Entonces, toda esa cantidad de ácido de pH 1 va a llegar al estómago, va a ser absorbido y va a ingresar a nuestra sangre. Pero, pero nosotros tenemos más o menos entre 4 y 5 litros de sangre y estamos agregándole a nuestro sistema medio litro más, ¿ya? Aún así, el pH de nuestra sangre no va a variar más allá de 0,01 eh, unidades de pH, porque estamos llenos de elementos que ayudan a controlar el pH. De modo de que si por alimentación o por lo que sea se aumenta la cantidad de uno de los iones del agua, existen formas de poder regularlo, ¿ya? Para mantener la homeostasis en ese sentido. Y allí participan muchas sales. Vamos a verlo en otra clase más adelante, cómo se generan las soluciones buffer. ¿Ok? Profe, ¿puede explicar de nuevo las catalíticas? Sí, la función catalítica es la que realizan las enzimas. Hay enzimas que, por ejemplo, molecularmente, hay enzimas que toman a otras moléculas y las parten, las cortan por la mitad, o que cambian de posición grupos funcionales. Más adelante vamos a hablar de enzimas con detalle y vamos a ver que hay 6 tipos de enzimas, pero que en general las enzimas son proteínas que modifican a otras moléculas, ¿ya? Hay isomerasas, hay hidrolasas, hay diferentes tipos de enzimas, pero hacen cosas con otras moléculas, ¿ya? Y ahí participan los iones de sales como cofactores. Por ejemplo, las polimerasas que hacen síntesis de ADN necesitan magnesio, porque el magnesio les permite regular mejor la interacción de la enzima con los nucleótidos para poder pegarlos, ¿ya? Entonces, es necesario ese ion que proviene de una sal, ¿ya? Entonces, esa es la función que tienen las sales como auxiliares de enzimas y por lo tanto participan en la función catalítica general del cuerpo, ¿ya? Entonces recuerden, tenemos sales que son insolubles y como o son poco solubles, forman estructuras rígidas, densas, esqueletos, ya sea esqueletos internos, exoesqueletos, estructuras de soporte. Y las solubles, las que se disuelven fácil, tienen funciones auxiliares de enzimas en la regulación de la osmosis, ¿ya? Del potencial asociado a la membrana, o funciones que permiten regular cambios de pH para que no sea brusco
el cambio de concentración ni de hidroxilos ni de hidronios dentro de las células. ¿Ya? Esas serían las sales. Ahora, hemos hablado de ácidos, de bases y de sales, que son tres tipos de moléculas inorgánicas importantes, pero no son las únicas, ¿ya? Hay una gran cantidad de otras moléculas que pueden ser óxidos, que pueden ser otros elementos similares, que también tienen roles importantes, ¿ya? Y que también forman parte de la estructura de moléculas inorgánicas que están presentes en los seres vivos. El óxido nítrico, por poner un ejemplo, tiene varios roles, como en el músculo, los nervios, inmunológicamente, etcétera, ¿ya? También es importante destacar de que hay moléculas que tienen mala fama, pero que aún así son importantes. Por ejemplo, el CO2, nosotros siempre lo consideramos como un desecho del metabolismo. Siempre se dice, respiramos oxígeno y eliminamos CO2, como si el oxígeno fuese una molécula buena y el CO2 fuese una molécula negativa, o un desecho simplemente, ¿ya? Pero no necesariamente es así. Ni el oxígeno es todo lo hermoso que parece ser, porque tiene roles tóxicos, como vamos a ver más adelante cuando hablamos de mitocondrias. Y el CO2 tampoco no es solo un desecho, sino que también tiene roles, ¿ya? Por ejemplo, el CO2 tiene roles importantes en la relajación neuronal, ¿ya? Una persona, no sé si alguien ha visto, bueno, pueden ver videos si quieren, de una persona hiperventilada, ¿ya? Una persona hiperventilada eh, empieza a respirar demasiado rápido y hace de que elimine mucho CO2 y tenga más oxígeno y menos CO2 del balance que debería. Y eso hace que la persona entre en pánico, se vuelva violenta, etcétera. En cambio, si se aumenta el nivel de CO2 un poco, el cerebro empieza a relajarse. Por esa razón es que les ponen a las personas que están hiperventiladas Una una bolsita. bolsa en la boca Ah, para ya. que respiren y aumente su nivel de CO2. Parece que alguien quería preguntar algo. No era eso lo de la bolsita, que era Claro, por eso que te ponían la bolsita en el, exacto. para que Se le- respiraran. claro, entonces botan CO2 y respiran ese CO2. Tampoco hay que dejarlo tanto rato, porque si no va a aumentar la concentración mucho de CO2 y también el exceso de CO2 también genera problemas, ¿ya? Recuerden siempre que somos equilibrados, somos los seres vivos, necesitamos un balance de todo. Si tenemos muy poco CO2, entramos en pánico. Si tenemos mucho CO2, nos vamos a dormir, ¿ya? De hecho, se recomienda que uno haga los trabajos donde necesita una concentración en un ambiente con una buena ventilación, ¿ya? Porque si uno está en un ambiente que está mal ventilado, al aumentar la concentración de CO2 producto de la respiración, el cerebro tiende a relajarse demasiado. Y al relajarse demasiado, uno se desconcentra, ¿ya? Genera dolor de cabeza, etc. En algunos países como Japón y en algunos países nórdicos, en las oficinas, en las escuelas, tienen sensores de CO2. Porque si hay más de 1500 partes por millón, es un indicador de que puede influir sobre el rendimiento, ¿ya? Entonces, como pueden ver, eh, no toda molécula, ninguna molécula es o mala o buena, sino que todas tienen sus roles y todas funcionan en ciertas concentraciones, ¿ya? El CO2, además de participar en lo que es la relajación neuronal, participa como buffer en la sangre. También lo vamos a ver más adelante en otra clase, y en otros procesos como vasodilatación, en las plantas el sustrato de fotosíntesis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si a alguien le interesa más, este libro habla acerca de la sangre es un libro muy viejo, este caballero ya se murió hace más de 20 años, pero él escribe muy lindo, uno de mis autores favoritos, se los recomiendo.
Y si alguien lo quiere, me escribe. Creo que lo dejé, creo que está dentro de los libritos que dejé para que lean en el Educandus. Ya lo pueden revisar ahí. Entretenido de leer. También en el trabajo autónomo está una partecita del libro. eh, Está para que lo lean ahí también. ¿Ya? Eh, Hemos hablado de átomos, hemos hablado de moléculas sencillas, que eran las inorgánicas, el agua, sales, etcétera. Bueno, vamos a hablar ahora y en las siguientes clases acerca de moléculas más complejas, que son moléculas orgánicas. Eh, y estas moléculas tenemos como características principales de que están basadas en carbono, ¿ya? Carbono en sus diferentes enlaces, lineales, ramificados, anillados, etcétera, combinados con nitrógeno, formando estructuras diversas. ¿Ya? Como, como, como es importante que ustedes conozcan las funciones y clasificación de cada uno de estos tipos de moléculas, vamos a dedicarnos prácticamente una clase a cada una de estas. Vamos a hablar la próxima clase de carbohidratos, después hablaremos de lípidos, de ácidos nucleicos y proteínas. ¿Ya? Lo que sí hay que indicar por ahora, es que las moléculas orgánicas pueden formar estructuras repetitivas llamadas macromoléculas, que vendrían a ser unidades, unidades poliméricas eh, de un mismo tipo de compuesto. Es decir, si yo tengo una cadena de azúcares, yo tengo un polisacárido. ¿Ya? Puede ser una cadena lineal, una cadena ramificada, variante. Pueden ser cadenas del mismo azúcar que van variando, etcétera, etcétera. Y aquí, y cuando hablemos, vamos a hablar de los roles que tienen, de las particularidades y las funciones que tienen en los seres vivos. ¿Ya? Así como los azúcares pueden formar cadenas y producir polisacáridos, las moléculas sencillas como los aminoácidos también pueden formar cadenas para formar proteínas. Y las proteínas, desde el punto de vista funcional, son lo más importante de la célula. ¿Ya? Vamos a ver después por qué y las razones de por qué las proteínas, desde el punto de vista funcional, son lo que más cuenta en la célula. Ahora, desde el punto de vista de orden y de regulación de todo el proceso, lo que más importan son los ácidos nucleicos, que vienen a ser cadenas de nucleótidos. ¿Ya? Hay dos ácidos nucleicos. Hay varios más que son sintéticos, que juegan en el laboratorio los científicos, pero en la naturaleza encontramos el DNA y el RNA. Y vamos a hablar de sus características y peculiaridades, diferencias, etc. ¿Ya? Los lípidos tienen una peculiaridad interesante de que no polimerizan. ¿Ya? No se forman cadenas largas de lípidos. Por lo menos no cadenas que tengan enlaces covalentes, como si lo tiene la proteína o como si lo tiene nucleótidos, etcétera. Pero los triglicéridos, perdón, los lípidos, por sus características que contienen una porción importante de su molécula como apolar, también forman agrupaciones, ¿ya? Agrupaciones que son tan importantes como la membrana, por ejemplo. Entonces también vamos a hablar acerca de los lípidos y sus características. Subiendo a un nivel más en esta organización de las células, nos encontramos los complejos macromoleculares o supramoleculares. Estas estructuras son agregados de más de un tipo de macromolécula. Por ejemplo, la cromatina. La cromatina que vamos a estudiar cuando veamos núcleo es una estructura que contiene dos tipos principales de macromoléculas. Contiene ADN y contiene proteínas, las histonas. ¿Ya? Entonces, son combinaciones de dos tipos de macromoléculas. Los ribosomas. Los ribosomas contienen RNA y contienen proteínas. La membrana
si bien la base de la membrana, la bicapa lipídica, son lípidos, fosfolípidos, eh, intercalados con esos fosfolípidos tenemos proteínas, también tenemos oligosacáridos, ¿ya? Eh, y entonces la membrana se constituye en un complejo supramolecular que contiene al menos tres tipos de macromoléculas, porque contiene carbohidratos, contiene proteínas y contiene lípidos, ¿ya? Y si yo junto todos estos complejos supramoleculares, ya ordenados, organizados, regulados, homeostáticos, por fin puedo tener una estructura con capacidades autoproyéticas, que quiere decir que se puede organizar por su cuenta, responder al medio, multiplicarse, etcétera, etcétera. Y ese es el nivel donde ya empieza la vida, ¿ya? Que son las células. Y las células son muy diversas, ¿ya? Esas son células vegetales, esas son bacterias. La fotografía anterior, esta, es microscopía óptica, esta es microscopía electrónica, ¿ya? Eh, Scanning. Esta que está acá es la única célula animal que se mueve por su cuenta, que se mueve autónomamente independiente, ¿ya? Bueno, los glóbulos blancos pueden ser algo parecido, pero en general esta es la que, una célula particular, los espermios, ¿ya? ¿Esa la reconocen? Neuronas, ¿o no? Son neuronas, ¿ven? Estructuras alargadas para todas partes. Aquí, como están creciendo en cultivo, se ven pocas elongaciones, pero en realidad una neurona de nuestro cerebro, eh, se conecta con 10.000 neuronas más. ¿Ya? Una cosa fascinante. Eso que está allí, no sé si alguien lo puede reconocer, eh, son huevos, ¿ya? Son óvulos de sapo. El que se ve con manchitas está así porque ha sido irradiado, se le aplicó radiación. Bueno, ese no va a eclosionar, no va a pasar nada porque fue un ensayo, ¿ya? Y ya se dañó. A veces la ciencia es cruel. Eso que está allí, que parece un collar, es la base de la vida en el océano. Es una de las tantas formas de fitoplancton que existen, ¿ya? Eso que está allí es el corte del ojo de un gato, ¿ya? Ahí pueden ver células que son fotorreceptoras. Por acá tenemos neuronas que van a conectar hacia el nervio óptico y un montón de células auxiliares, ¿ya? Formas diferentes de cada una. Esas son algas, ¿ya? De diferentes tipos. Algas de tipo bacteria, algas de tipo eucariota. Esa es otra bacteria, una bacteria que causa una enfermedad digestiva llamada cólera, es el Vibrio cólera. Aquí tenemos el corte de una flor. Estos son granos de polen que tienen más de una célula adentro cada uno. Algunos están formando tubo polínico. Esas las reconocen, imagino que sí. Son las células de la sangre, ¿ya? Glóbulos blancos, rojos, algunas plaquetas por allí. Independiente, independiente de la forma, de la estructura, de la apariencia que tenga una célula, todas las células están constituidas de la misma forma. Tienen un modelo ordenado, una estructura organizada. Contienen elementos sencillos, contienen moléculas inorgánicas, contienen moléculas orgánicas a nivel de monómeros, que se organizan formando estructuras de mayor complejidad, como son las macromoléculas, que se combinan entre ellas para formar estructuras supramoleculares y que la sumatoria de todos estos componentes por fin constituye la unidad básica de los seres vivos, que es la célula, ¿ya? Eh, Algo más con respecto a lo que son los tamaños celulares. Las células normalmente no son visibles a simple vista, ¿ya? Existen alguna que otra célula que son gigantes, como los óvulos, por ejemplo, un huevo de gallina es una sola célula, ¿ya? Pero pocas células son visibles a simple vista. La mayoría se requiere
algún tipo de microscopía para poder apreciarla, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes, este es una pequeña animación de, para que comprendan o consideren tamaños de estructuras celulares y subcelulares, ¿ya? Eh, si aumentamos unas 10 veces, este es un alfiler, aquí vemos un pelo, ¿ya? Un cabello. Si aumentamos casi hasta 1000 veces, un poquito menos de 1000 veces, nos encontramos con este bichito. No es un piojo, ¿ya? Es un ácaro. Un ácaro. Estamos plagados de ácaros por todas partes. Cumplen su rol eh, degradando restos de tejidos, células muertas, etcétera, ¿ya? Son simbiontes de nosotros. Si aumentamos más y llegamos más o menos a 1000 veces, aquí, 1200 veces. Eso es más o menos la máxima capacidad que se puede alcanzar de aumento con microscopios ópticos, ¿ya? Con microscopios comunes que uno tiene en el laboratorio. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un grano de polen, ¿ya? Esto que está hacia la izquierda, en violeta, es un linfocito, un glóbulo blanco, glóbulos rojos. Esto que está abajo en blanco es una levadura, ¿ven? Así se ven las bacterias con microscopía óptica, unas rayitas, unos puntitos, ¿ya? Si aumentamos más, ya usando microscopía electrónica, por ejemplo, podemos encontrar bacterias. Estas verdes representan E. coli, una bacteria simbionte del intestino. Las que están en amarillo son Staphylococcus aureus, el que produce, entre otras cosas, por ejemplo, el acné, ¿ya? Y ahí tenemos algunas cositas que van apareciendo. Si llegamos a los 100.000 aumentos, este bastoncito es uno de los virus que está causando en la actualidad una de las mayores mortandades de gorilas y chimpancés en África, sobre todo de gorilas. Es el virus del ébola, ¿ya? También afecta a humanos, también han muerto hartos humanos, ha habido brotes, pero por suerte no es tan contagioso, no se ha esparcido, pero también podría generar alguna pandemia en el futuro. ¿Ya? Es un virus bastante peligroso. Si llegamos al millón de aumentos, nos encontramos uno de los virus más pequeños que hay, que es un rinovirus. Estos virus son los que producen, por ejemplo, los resfríos, entre otras cosas. ¿Ya? Eh, millón de aumentos es el aumento estándar que tiene un microscopio electrónico, por ahí más o menos. ¿Ya? Hay microscopios que son más potentes todavía, como los microscopios nucleares, entre otros, pero vamos a llegar hasta acá. Muchos seres vivos son una sola célula, pero otros seres vivos han desarrollado la capacidad de agregarse formando estructuras más complejas, como tejidos y órganos. ¿Ya? Los tejidos vienen a ser células que hacen lo mismo, ya los órganos vienen a ser estructuras que tienen más de un tejido, pero que funcionan en sintonía. ¿Ya? Y eso ya nos lleva a formar individuos multicelulares complejos que tienen reacciones diversas y que responden al medio de una forma bastante más particular que una sola célula. ¿Ya? Eh, Esto es la forma en la cual se organiza la vida, de menor a mayor. ¿Ya? Quiero hacerles una reflexión final para que entiendan que la complejidad eh, no es gratis. ¿Ya? Imagínense que ustedes tienen que hacer desaparecer un cuerpo. ¿Ya? No pregunten cómo pasó, solo tienen que hacer desaparecer un cuerpo. Y ya que tienen que hacer desaparecer un cuerpo, eh, van a van a aprovechar a ganar algo en el proceso. ¿Ya? Así que deciden tomar ese cuerpo de esa persona que ha fallecido y lo van a vender. Pero lo van a vender primero a nivel de átomos. ¿Ok? Entonces, vamos a separar los componentes de esa persona en su contenido y lo vamos a vender. Lo que más hay en una persona es oxígeno. ¿Ya? Porque lo que más hay es agua, entonces lo que más tenemos es oxígeno. Una persona de unos 70 kilos
tiene poco más de 50 de oxígeno. Eso, el oxígeno se vende, ¿ya? Se utiliza para muchos procesos y unos 50 kilos de oxígeno cuesta más o menos de 100.000 pesos. Después tenemos carbono, pero el carbono es barato, ¿ya? Hidrógeno, no vamos a considerar ni nitrógeno, ni fósforo, ni ninguna de las otras cosas, porque están en cantidades tan bajas que no vale la pena venderlas, ¿ya? Así que si vendemos un cuerpo en sus componentes elementales, como átomos, no vamos a recibir más allá de unos 100.000 pesos aproximadamente, ¿ya? Si en lugar de vender átomos, decidiésemos vender moléculas, ¿ya? Allí la cosa va mejorando. Porque si tomamos el colágeno, que es la proteína o el grupo de proteínas más abundante que tiene un ser humano, eh, en una persona hay unos 7 kilos de colágeno más o menos. Con eso el colágeno se vende porque se utiliza en cirugías estéticas para hacer rellenos, etc. Y más o menos 7 kilos de colágeno costarán unos casi 500.000 pesos, ¿ya? La hemoglobina también se puede sacar y se puede vender. Y también se pueden sacar los anticuerpos que presenta el individuo. Y con eso vamos a ver de que uno puede conseguir poco más de 2 millones. ¿Ya? Va mejorando la cosa. Si en lugar de vender moléculas, decidimos vender células, las únicas células que tienen utilidad de un cadáver son células madre y los óvulos en caso de que sea mujer. ¿Ya? Eh, no es barato, no es fácil, pero se pueden sacar células madre. Y tomar células las madre de un cadáver y se pueden vender a un laboratorio que haga investigación o lo que sea. Y sacar las células madre nos puede proporcionar o tiene un costo como de 1,5 millones más o menos, ¿ya? Ahora, los óvulos también se pueden extraer. Y generalmente no se saca de los cadáveres generalmente, pero sí se saca de mujeres. Y bueno, los óvulos son huevos, así que media docena de óvulos cuesta poco más de 2 millones. ¿Ya? Para trabajos de fertilización y un montón de otras cosas. Aumenta la ganancia. Si en lugar de vender células vendemos tejidos, la ganancia es todavía mayor. Se sacan los tendones, por ejemplo, de los cadáveres se saca el tendón de Aquiles, ¿ya? Para hacer reparaciones de, obviamente, personas vivas. Se sacan las córneas, se venden las córneas. También se venden huesos para hacer reparaciones. Y ahí los valores ya son en millones, ¿ya? 2 millones, 5 millones, poco más. Ahora, si en lugar de vender solo tejidos, vendemos órganos, bueno, para ser sincero, los órganos están prohibidos de vender. En ninguna parte del mundo se venden órganos, por lo menos no de manera legal, ¿ya? Así que los valores que están allí son del mercado negro. No me pregunten cómo los conseguí. Pero un corazón en el mercado negro cuesta más de 70 millones, ¿ya? Un riñón cuesta más de 100 millones. Ahí depende de oferta y demanda también. Pero pueden ver que aumenta muchísimo, ¿ok? Entonces, la idea es cuánto vale un individuo. Bueno, hay personas que puede ser que les parezca que no valen nada y otras por las que darían todo. Pero de este juego de valores que yo les he mostrado, quiero que se fijen en algo. Los elementos sencillos tienen un poco costo económico. Los elementos más complejos tienen un mayor costo. Es igual si hacemos la comparación económica con la comparación energética. Para un ser vivo, conseguir elementos sencillos, como lo pueden ser el oxígeno, hidrógeno y iones, no es costoso o no es muy costoso. Pero mantener moléculas cuesta más. Construir moléculas, cuesta construir células, ya es un nivel mayor. Mantener funcionando un tejido o un órgano es una barbaridad de energía que se gasta el ser vivo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que les quede claro con este juego es que la complejidad es costosa. Mientras mayor cantidad de niveles de organización alcanza un ser vivo, mayor cantidad de energía va a requerir para poder mantenerlo. ¿Ok? Bien. Nos vamos a quedar aquí.